Me llamo Luis Cruz y tengo tiempo siguiendo este canal. Hoy por fin me animé a compartir mi primer relato, aunque tengo bastantes historias y experiencias. La siguiente historia la llamo El orfanato y el nahual. Hace tiempo, cuando tenía 15 años, acompañé a mi papá a comprar algunas cosas para su trabajo. Nos detuvimos en un parque para descansar y entonces, como de la nada, se sentó junto a mí y me dijo que me contaría una historia que acababa de recordar. Esta es la historia que él me relató. Me tocó una vida difícil, hijo, llena de carencias de todo tipo. Cuando era muy pequeño, a tu tío Ángel y a mí nos internaron en un orfanato. Yo tenía 10 años y tu tío 13. Aunque era muy pequeño, recuerdo todo detalladamente. Mi padre, tu abuelo, tenía problemas con el alcohol y tu abuela sufría de ataques epilépticos. Fue por ese motivo que ella nos llevó a un internado infantil que se encontraba en Tetecalitla, municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. Ese lugar era muy grande y estaba al cuidado de un sacerdote. Todos los niños de ahí teníamos algo en común, problemas en nuestros hogares. Ese lugar era solamente de varones. Había niños desde 5 hasta los 15 años, y todos teníamos roles de todo tipo, tanto de cuidados como de limpieza. El sacerdote durante el día nos visitaba a diario, pero por las noches, él se retiraba. Recuerdo que cuando se despedía, mirábamos cómo nos encerraba con una gran cadena y 2 candados. Esto con la intención de que ninguno de nosotros pudiéramos escapar. Aunque solo éramos unos niños, nos cuidábamos bastante bien. Los mayores en la ausencia del sacerdote eran los líderes que nos protegían y organizaban las actividades. Ese lugar, eso sí, tenía un tipo de vibra muy pesada, pero solo en ciertos rincones. Ahí escuchábamos ruidos e incluso a veces mirábamos sombras moverse en la oscuridad. Tratábamos de no prestar tanta atención y siempre que alguien sacaba el tema en alguna plática, otro más intentaba cambiar el tema. Todos lo evadían y nadie decía nada. Cierta noche, nos juntamos todos en un solo dormitorio y prendimos algunos candelabros de petróleo, ya que no contábamos con luz eléctrica. No teníamos sueño. Éramos alrededor de 50 niños, es decir, todos los que vivíamos ahí, y ya eran como las 12:30 de la noche. Un chico de nombre Raúl, que era de los más grandes, comenzó a contar historias de terror, y todos lo escuchábamos atentos. Era una de las pocas distracciones que tuvimos en todo el tiempo que duramos en ese internado, ya que por obvias razones tampoco teníamos televisor ni radio. La atmósfera en ese momento se volvió tensa de repente. Era una noche fría, y ya se respiraba que todos, o la gran mayoría, teníamos miedo de escuchar esas historias. Aún así, queríamos seguir escuchándolas. Uno de los niños más pequeños, posiblemente por la ansiedad, comenzó a decir que tenía mucha sed. Los más grandes le pedían que se aguantara hasta el amanecer. Era evidente que todos tenían miedo, pero querían disimularlo. Sin embargo, el pequeño siguió insistiendo que tenía mucha sed, que no la aguantaba. Uno de ellos animó a los niños más grandes. Eran 6 los que tendrían que ir. Entre ellos, mi hermano, uno de los más valientes. Yo no quería quedarme con los demás, así que pedí acompañarlos, y aunque miré en sus caras que no querían, mi hermano los convenció, diciendo que yo podría ayudar trayendo más agua o alguna jarra con vasos para no volver a ir durante toda la noche, para que hiciéramos un solo viaje. Fue solo así que los demás aceptaron. Tomamos 2 candelabros y salimos. Para llegar allá teníamos que pasar todo el patio y después un pasillo muy largo. Estaba lloviendo, y esto le daba un toque todavía más terrorífico al ambiente de esa noche. Caminábamos despacio. Nadie hacía ruido, ninguna palabra se mencionaba. Solo se escuchaban nuestros pasos y la lluvia caer.
Estábamos ya fuera de la cocina, que tenía una puerta de madera muy vieja. Mi hermano la abrió y rechinaba de una forma bastante escandalosa. Entramos y cuando nos acercamos al fondo, vimos una sombra que estaba en una silla. Nos acercamos un poco, ya que esas cosas con las que nos estábamos iluminando, la verdad no nos ayudaban mucho para ver. Entonces la vimos. Miramos a una anciana, muy, pero muy vieja, que estaba sentada al fondo, justamente al lado de unas ollas de barro donde depositábamos y guardábamos el agua para beber. Todos estábamos congelados. ¿Qué diablos estaría haciendo una anciana ahí, en el orfanato, a esas horas de la madrugada? La anciana nos miró y nos dijo: ¿Quieren agua, mis niños? Vengan. Y nos hizo una señal como para que nos acercáramos con sus manos, las cuales, en ese momento, notamos que no eran humanas. Eran más bien las manos de una bestia, peludas y con garras. En ese momento gritamos y salimos corriendo a toda prisa. Mi hermano, Ángel, tomó mi mano y me jalaba con todas sus fuerzas, y yo estaba aterrado y llorando. Y recuerdo que mi hermano me decía: hermanito, corre, no voltees, no te voy a soltar, pero corre. Llegamos al dormitorio donde estaban todos asomándose, esperando nuestra llegada. Entramos y nos encerramos. Nos preguntaron que por qué estábamos así, todos exaltados, y nadie decía nada. Solo cerramos la puerta, las ventanas y apagamos las luces. Estábamos tan agitados que ese era el único sonido que se escuchaba en la habitación. Y de pronto, nos sorprendió algo que azotaba la puerta por la parte de afuera. Algo quería entrar. Todos nos arrinconamos y nos abrazamos del miedo. Esa cosa que no sabíamos qué era, estaba caminando allá afuera. Todos la escuchábamos. Azotaba con igual fuerza todas las ventanas, y nosotros pensábamos que en cualquier momento iban a reventar. Los niños más pequeños ya estaban llorando, y yo estaba completamente en shock. Los más grandes querían calmarnos a todos diciendo: cállense por favor, no hagan ruido. Ya se va a ir, pero no hagan ruido. Cuando todo parecía calmarse, un gran golpe abrió la ventana y en la oscuridad solo pudimos ver como una bestia, algo que era como un perro pero sobrenaturalmente grande. Algo que entró al cuarto y todos comenzamos a correr y escuchamos cómo bufaba como un toro, pero gruñía como un perro. Me resguardé en una esquina y escuchamos un grito desgarrador. Era uno de nosotros. La bestia, si así le puedo llamar, salió del cuarto de un brinco por la ventana y nosotros volvimos a cerrar la puerta y ahora la trancamos con los pocos muebles que teníamos y algunas camas. El grito que habíamos escuchado provenía de un niño como de unos 11 años. Gritaba y lloraba, y nosotros como pudimos buscamos los candelabros para poder ver porque él seguía gritando que le dolía y nos pedía que lo ayudáramos. Cuando pudimos verlo, estaba tirado, retorciéndose de dolor y lleno de sangre. Esa cosa que entró lo había mordido. Le había desgarrado una parte de su labio inferior. No sabíamos qué hacer. Lo único que se les ocurrió a los chicos mayores fue tratar de taparle la herida y llevárselo. Tuvieron que cargarlo y brincarse una barda para pedir auxilio y que lo ayudaran. Pero desde esa noche ya no supimos más de él. El tiempo pasó y nadie sacó el tema de nuevo, y aunque todos queríamos saber qué había sido del chico, el sacerdote no nos comentó mucho al respecto, solo que la madre se lo llevó después de salir del hospital. Desde esa noche, a todos nos daba terror la hora de dormir. El número de niños disminuyó y claro, nosotros cuando veíamos a nuestra mamá, le pedíamos que ya nos sacara, por favor, y fue así como salimos y ya no volvimos a regresar a ese lugar. Cuando terminó de contar esta historia, mi papá volteó a verme y me preguntó: ¿te asustaste? Yo le contesté que sí. Me dijo entonces: dime la verdad, hijo, ¿crees que mi historia es real? Yo le contesté que sí.
Sí, claro, papá. Entonces él se levantó y me pidió que lo acompañara. Caminamos hacia el otro lado del parque y nos acercamos a un señor. Mi papá le dijo: «Buenas tardes, tú eres Pablo». El señor nos miró y después de un segundo de duda nos dijo: «Sí, soy yo». Mi papá le dijo: «Soy Jesús Cruz, hermano de Ángel. Nos conocemos de hace muchos años del orfanato». Ese señor ahí sentado era el niño al cual la bestia le había arrancado el labio. Se paró, saludó a mi padre y le dio un gran abrazo. Yo estaba atónito. Lo único que hice fue mirarle el rostro, el cual, sí, tenía una gran herida. O mejor dicho, le hacía falta un pedazo de labio y de cachete en su rostro. Después de un rato el señor le preguntó a mi padre: «¿Te acuerdas de esa noche, Jesús?». Mi papá le dijo que sí. Era un nahual. Lo dijo el señor con un tono firme y seguro. Pero luego me miró y cambió el tema porque sabía que yo estaba escuchando su conversación. Platicaron un poco más, intercambiaron números de teléfono y se despidieron con un fuerte y afectuoso abrazo. Espero les haya gustado esta historia y agradezco el espacio a Relatos de la Noche para poder compartirla con ustedes. Comunidad, esperamos que hayan disfrutado la historia de hoy. Cortita porque estamos a punto de tomar un avión, pero ya saben que siempre que pasa eso es porque vamos a recompensarlos, así que esperen, porque en esta semana se viene una mega recopilación de esas que les gustan y además el próximo domingo tenemos por fin la conclusión de una historia que sabemos que los tiene muy al pendiente. No se vayan sin dejar su pulgar arriba, únanse a la comunidad, activen sus notificaciones. Esto fue Relatos de la Noche.